Ay, tengo que hacer esta presentación del programa de investigación de la Catos y me toca revisar los PDFs. Ay, solo de leer me da pereza. No entiendo. ¿Cómo me gustaría preguntarle a la Catos o que alguien me explicara mejor el tema? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Hola, soy la gata. ¿La gata? No, 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 no y no. La gata, la super gata. Miau. Mis bigotitos detectaron que quieres saber más sobre lácatos, mi amo. Así que voy a ayudarte. Pero antes, producción. Producción, te llaman. Producción, no hay tiempo. Ay, no, yo soy producción. Lo siento mucho, estoy un poco distraída. Bien, comencemos. Imre Lakatos fue un filósofo húngaro que nació el 9 de noviembre de 1922 en Debrecen, Hungría. Fue criado dentro de una familia judía de su ciudad de origen y participó activamente en la resistencia antinazi. Sufrió mucho durante esta invasión nazi en Hungría, la cual cobró la vida de millones de personas, incluida lamentablemente la de su madre y su abuela. ¡Qué triste! Bien, a pesar de haber nacido con el nombre de Imre Lipchitz, se cambió al nombre de Imre Lakatos en los años 40. La Cata, ¿y por qué se cambió de nombre? ¿Acaso no le gustaba? No, hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 hasta 1945. Él cambió su nombre en los años 40 debido a la gravedad de la situación y condiciones de vida de judíos y otros grupos sociales como gitanos, homosexuales, enfermos, incapacitados físicos o mentales. Todos ellos fueron objeto de persecución por el partido nazi y fueron explotados con trabajos muy forzosos, torturados y asesinados. Muy bien, después de haber sido fatalmente interrumpida, continuó. Lakatos completó su educación en la Universidad de Debrecen en 1944, graduándose en 3 carreras: matemáticas, física y filosofía. Se nota que le encantaba estudiar. En 1947, en cambio, fue nombrado funcionario de alto rango en el Ministerio de Educación húngaro, época en la que el comunismo estaba en pleno apogeo. Muy bien, muy bien. En 1948 recibió su doctorado en la Universidad de Debrecen y al año siguiente cursó estudios en la Universidad Estatal de Moscú. ¡Wow! Se nota que amaba estudiar. Pero, lamentablemente, en 1950 fue apresado durante 3 años. ¿Y por qué fue apresado 3 años? O sea, ¿realizó algún caso de corrupción o mató a alguien? No, la verdadera razón fue por no cumplir órdenes rusas y ser parte del revisionismo. ¿Y qué es el revisionismo? El revisionismo se puede definir como la acción de someter a revisión doctrinas, apreciaciones o prácticas ya establecidas con el objetivo de actualizarlas o modernizarlas. Bien, ahora sí, continuando. En 1953 fue al fin puesto en libertad y se ganó la vida traduciendo libros de matemáticas al húngaro. Bien, trabajo es trabajo. Después, en 1956, huye hacia Viena por los problemas sociales que habían en su país, que era la Revolución húngara. Tiempo después radicaría en Gran Bretaña. Bien, en 1960 es contratado por la London School of Economics como profesor asistente en el Departamento de Filosofía, Lógica y Método Científico, donde enseñó durante 14 años.
¡Wow! Bien, en 1961 termina su doctorado en filosofía en la Universidad de Cambridge. Bien, en 1971, en cambio, fue nombrado editor de la revista de la Filosofía de la Ciencia Británica. ¡Wow! Lamentablemente, Lakatos muere el 2 de febrero de 1974 a causa de un derrame cerebral. En Londres, él deja varios proyectos de filosofía y matemática incompletos. Por suerte, o si no, más trabajo y presentaciones para nosotros. Bien. La London School of Economics presenta el premio Lakatos en 1986, en su memoria, claro. Y este premio era otorgado a quienes hacían contribuciones excepcionales a la filosofía de la ciencia. Finalmente, cabe recalcar que varios de sus artículos sobre la filosofía de la ciencia fueron publicados póstumamente en 2 libros. El primero, Lakatos 1978S y Lakatos 1978B, por sus antiguos alumnos, Gregory Corey y John Worrall. ¡Wow! Hasta después de muertos siguen siendo muy cepillitos. Ok. Si ustedes son así, no lo tomen a personal, ¿bien? Bien. Muy triste y lamentablemente me despido. Ha sido un honor poder compartirles información sobre mi queridísimo Lakatos. Ahora sí, prepárense que se viene lo chido. Sus contribuciones a la ciencia e investigación. Lakatos, en sus comienzos, se inscribió en la escuela de Karl Popper, convirtiéndose en uno de sus discípulos. Por ello criticó e intentó adaptar su teoría del falsacionismo a partir de algunos fundamentos de Popper. De la misma manera, tomó ideas de Kuhn debido a su importancia en la época. ¿Qué ideas tomó Lakatos de Popper y Kant como para formular su teoría? Lakatos toma de Popper los ingredientes esenciales del racionalismo crítico. 1. La creencia de que el crecimiento del conocimiento científico es racional. Y 2. La convicción de que es precisamente la crítica el vehículo de tal crecimiento. De Kant toma principalmente la tenacidad de los que hacen ciencia y la importancia de contextualizar la explicación del crecimiento de la ciencia, aunque rechaza la versión relativista kuhniana acerca de cómo se ha dicho el crecimiento. Lakatos realiza una crítica y una reformulación del falsacionismo de Popper. Básicamente, Popper había propuesto 2 condiciones para que una teoría científica sea válida. La primera debía contrastarse empíricamente. Segundo, debía no haber estado falseada, es decir, que no se haya refutado. Esta teoría debe haber sobrevivido a la contrastación. Por ende, la contrastación de la teoría científica traería 2 resultados. La corroboración temporal, es decir, que es verdadera hasta que no se refute en un futuro, y la falsación es cuando refuta y por lo tanto es descartada esta teoría. ¿Me podrías dar un ejemplo de estas condiciones? El falsacionalismo es el método que Popper propone para las ciencias. Dice que para que una teoría pueda ser considerada como válida y no verdadera. ¿Y por qué Popper la llama válida y no verdadera? Porque tiene que tener la propiedad de ser falseable, es decir, que se pueda demostrar si es falsa o no, mediante un experimento repetible por cualquier científico. Por ejemplo, la ley de la gravedad es falseable. ¿Por qué? Porque cada vez que dejo caer algo al piso, lo estoy comprobando. El día que algo flote en vez de caer, si es que esto ocurriera, estaría demostrado que la teoría está equivocada y por lo tanto, es falsa. Lo que necesitas saber es qué tiene que pasar para que esa teoría sea considerada como falsa. Lo que quería aclararte sobre por qué una teoría que se comprueba en la realidad, él la llama
válida y no verdadera, es porque al considerar que toda teoría tiene que ser falseable, supone que ninguna teoría es una verdad absoluta y su validez se renueva día tras día, pero no eternamente. Lakatos hace una crítica y una reformulación a esta teoría, diciendo que ninguna teoría científica debe ser abandonada porque una observación la refuta, pues no significa que dicha teoría no sea válida. En base a ello, Lakatos propone un programa de investigación científica, en la cual da dos temas. El primero, el núcleo duro. El segundo, el cinturón protector, siendo el núcleo un aspecto central. Es un conjunto de hipótesis generales que no tienen consecuencias observacionales. Tú no puedes deducir las consecuencias observacionales si no hay una idea desarrollada. Y ese núcleo duro se encuentra rodeado por el cinturón de seguridad, que está compuesto por las hipótesis auxiliares, que conectan estas hipótesis generales con sus consecuencias. Este se llama protector porque está compuesto por estas hipótesis que pueden llegar a ser refutadas o descartadas. De ser necesario, pueden ser reemplazadas con el fin de proteger al núcleo duro para dejar que la investigación siga y no se descarte la idea por completo. No entiendo, pero ¿me lo podrías explicar con un ejemplo de la vida cotidiana? Ya sé, piensa en una silla. ¿Me la podrías describir? Que tiene como 4 patas, que se asientan al suelo, que tiene un espaldar, que es de madera, y creo que esas son todas. Muy bien, Giselle. En términos simples, representa la semántica. Silla, que esto a su vez es un núcleo. Su cinturón de seguridad son las características que tú me diste, que tiene 4 patas, que tiene un respaldar y que es de madera, porque son refutables, ya que hay sillas colgantes de 3 patas o a su vez materiales que pueden ser madera, hierro, forja, plástico o alguna combinación de ellos. Esto no quiere decir que al cambiar estos aspectos deje de ser una silla. La heurística sirve para orientar la organización conceptual, metodológica e empírica del programa científico. Existen dos tipos de heurística, la heurística positiva y la heurística negativa. La heurística positiva hace referencia a los caminos que hay que seguir. Indica a los científicos el tipo de cosas que deben hacer y ayuda a la construcción del cinturón protector. En cambio, la heurística negativa nos dice las rutas que deben ser evitadas. Y la Cata, ¿cuál sería el ejemplo de la heurística positiva y un ejemplo de la heurística negativa? Claro, como la heurística positiva nos dice los caminos que hay que seguir, vamos a poner de ejemplo una licuadora. Cuando la compramos, nos trae un manual consigo donde nos instruye cómo ensamblar las piezas para poder armarla, así como también nos da instrucciones a seguir para su correcto funcionamiento. En contraste, la heurística negativa, esta nos dice los caminos que deben ser esquivados. Volviendo a la licuadora, estas serían las recomendaciones que nos da el fabricante para no estropearla, como por ejemplo no licuar líquidos calientes, no licuar hielo, etc. Y bueno, para finalizar, la heurística positiva se divide en dos. Progresivos, la teoría predice hechos nuevos. Degenerativos, la teoría fabrica para acomodar hechos ya conocidos. Los programas no se refutan, se abandonan. Cuando se vuelven degenerativos, ya aparece uno progresivo, que lo puede reemplazar. Ay, creo que todo fue un sueño. La Cata la gata. Bueno, creo que al menos entiendo un poco del tema. Comenzaré a hacer las diapositivas. Ella pensará que todo fue un sueño. Ya me tengo que ir, porque mis bigotitos están detectando que un nuevo estudiante necesita mi ayuda. Es por acá, es por acá. Nos vemos. ¡Miau!